Los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico discuten en voz baja. Nadie confía en nadie. Durante 20 años, el trono ha estado vacío. De pronto, un nombre surge entre las sombras. Un conde sin ejército, sin fortuna, pero con algo que los demás no tienen: paciencia. Esa noche, sin saberlo, están a punto de coronar al fundador de un imperio que dominará Europa por siglos. Pero este ascenso no nació de la gloria, sino del caos. A mediados del siglo XIII, el Sacro Imperio Romano Germánico se había convertido en un campo de batalla invisible entre ambiciones, coronas y feudos. Desde la muerte de Federico II, ningún emperador había logrado unir a los príncipes bajo una misma autoridad. Las ciudades crecían por su cuenta, los obispos armaban ejércitos privados y el Papa movía los hilos desde Roma, decidido a mantener el trono imperial sin dueño. En medio de ese vacío, una familia del Rin, los Habsburgo, observaba. No eran los más ricos ni los más poderosos, pero mientras otros se devoraban entre sí, ellos esperaban, calculaban, tejían alianzas silenciosas con la paciencia de quien sabe que el poder no siempre se conquista con la espada, sino con el momento justo. Y cuando el caos alcanzó su punto más alto, ese momento llegó. Un hombre, nacido con poco más que su apellido y su palabra, se preparaba para cambiar el destino de su linaje y el mapa de toda Europa. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, cómo un simple conde terminó con una corona imperial sobre su cabeza, hay que volver unos años atrás, al instante en que el orden del imperio se quebró para siempre. El imperio sin emperador. Federico II, emperador del Sacro Imperio, muere en Sicilia a finales del siglo XIII. Su cuerpo yace inmóvil entre tapices oscuros, rodeado por frailes que murmuran oraciones sin fe. Afuera, las campanas doblan, pero no por devoción, sino por el fin de una era. Durante décadas, Federico había sido el centro de gravedad de Europa, políglota, hereje para algunos, genio para otros. Gobernó con puño de hierro, desafiando al Papa y a los reyes vecinos, convencido de que el imperio debía estar por encima de todos. Pero con su muerte, todo se rompe. La corona imperial, símbolo de autoridad divina, queda sin dueño. Los príncipes alemanes, duques, condes, arzobispos, descubren que el trono vacío es más valioso que cualquier tesoro. En pocos meses, las alianzas se disuelven. Cada señor feudal declara su propia soberanía. Las monedas cambian de rostro, los ejércitos juran fidelidad a nuevos amos. Las antiguas leyes del imperio se vuelven papel mojado. Desde Roma, el Papa observa con cautela. Ha tenido emperadores demasiado poderosos y prefiere el caos a un nuevo rival. Francia, Bohemia, Hungría, todos aprovechan para expandirse mientras el corazón del imperio late débil. Así nace el Gran Interregno, casi 20 años sin emperador. 2 décadas de intrigas, guerras privadas y silencios calculados. Las crónicas de la época describen un continente dividido. En el norte, ciudades libres que prosperan sin rendir cuentas a nadie. En el sur, ducados que se disputan castillos y rutas comerciales. En el este, campesinos armados que se declaran hombres libres. En los caminos, el orden desaparece. Las rutas imperiales, antes protegidas por escoltas reales, se llenan de asaltantes. Los monasterios levantan murallas. Los mercaderes viajan con escoltas armadas. El poder ya no fluye desde un trono, sino desde la espada. Y sin embargo, incluso en el caos, hay quienes saben escuchar el rumor del cambio. En los valles suizos, un pequeño linaje observa en silencio. No poseen grandes ejércitos ni riquezas, pero tienen algo que escasea en esos tiempos: paciencia. Rodolfo de Habsburgo es su nombre. Conde modesto, de modales sobrios, más diplomático que guerrero. Su castillo domina una colina modesta, pero sus ojos miran más lejos que sus fronteras. Mientras otros príncipes se matan por coronas pasajeras, Rodolfo teje su red. A través de matrimonios estratégicos, alianzas familiares y juramentos discretos, empieza a construir una base de poder que nadie percibe hasta que ya es demasiado tarde. Comprende que en un imperio sin centro, el hombre que logre unir las piezas no necesita imponerse por la fuerza. Basta con ofrecer estabilidad. En una Europa cansada de guerras, Rodolfo se presenta como lo que todos anhelan: un líder sensato, capaz de devolver el orden sin humillar a nadie. Su oportunidad llegará pronto, pero antes, el imperio deberá tocar fondo. Porque en política, el poder no se hereda, se toma. Y en el silencio del caos, Rodolfo ya ha comenzado su movimiento. El vacío del trono y el ascenso del oportunista.
El Sacro Imperio Romano Germánico, alguna vez el corazón político de Europa, se había quedado sin pulso. Desde la muerte de Federico II en 1250, la corona imperial se convirtió en un símbolo vacío. Los tronos quedaban vacantes, los príncipes se coronaban a sí mismos y las fronteras se disolvían entre guerras privadas. La anarquía se volvió rutina, castillos ardiendo en las colinas, campesinos huyendo de los ejércitos de sus propios señores y obispos que preferían las armas a las oraciones. Durante casi 2 décadas, el imperio fue un gigante descuartizado. En medio de ese caos, el nombre de Rodolfo de Habsburgo apenas era un susurro entre los valles alpinos, un conde modesto, de tierras limitadas y linaje sin brillo. A ojos de los grandes príncipes, era un peón irrelevante, pero bajo esa apariencia tranquila se escondía un estratega paciente. Mientras otros se disputaban ruinas, Rodolfo observaba. Medía a sus rivales, estudiaba sus debilidades y esperaba. No necesitaba un ejército inmenso, bastaba con entender cuándo atacar y cuándo desaparecer. En los silencios del poder, aprendió a moverse sin ser visto, hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Desde sus dominios en Argovia y Alsacia, impuso una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. Castillos rebeldes eran sitiados sin aviso, aldeas rebeldes castigadas con precisión quirúrgica. Pero Rodolfo no era un tirano ciego. Cada victoria la convertía en alianza, cada enemigo rendido en vasallo. Su ambición no era el saqueo, sino el control. Sabía que en una era de anarquía, el verdadero poder no era quien gritaba más fuerte, sino quien lograba imponer orden. Hacia 1273, el vacío imperial se volvió insostenible. Los príncipes electores, cansados de guerras interminables, se reunieron para elegir a un nuevo emperador. Los grandes nombres, los condes de Bohemia, los duques de Baviera, se anulaban entre deudas, rencores y sospechas. Necesitaban un candidato débil, manejable, sin enemigos peligrosos. Y en medio de esa lista de gigantes caídos, surgió un nombre inesperado, Rodolfo de Habsburgo. Un conde sin poder no puede ser una amenaza, dijeron algunos. Será fácil de controlar, aseguraron otros. Pero Rodolfo llevaba años preparando ese momento. Había asegurado la lealtad del arzobispo de Maguncia, prometido favores a los electores del Rin y ofrecido matrimonios estratégicos a cambio de votos. Cuando la elección final llegó, los dados ya estaban cargados. El 1 de octubre de 1273, en Frankfurt, Rodolfo fue proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Las crónicas cuentan que el silencio posterior fue casi incómodo. Muchos no sabían siquiera de dónde venía. «¿Rodolfo, de qué familia?», murmuraron los presentes. Pero esa confusión sería breve, porque Rodolfo, el conde olvidado, entendía mejor que nadie lo que significaba el poder, no heredar un trono, sino construirlo. Mientras los demás celebraban su elección conveniente, él ya pensaba en su siguiente movimiento, en restaurar la autoridad imperial, en someter a quienes lo habían despreciado, en dejar un nombre que los siglos no pudieran borrar. Así comenzaba el verdadero ascenso de los Habsburgo, no desde la grandeza, sino desde la invisibilidad. La forja del dominio, la guerra con Otakar II de Bohemia y la conquista de Austria. El ascenso de Rodolfo de Habsburgo no fue una ceremonia de coronación más. Debía demostrar que el trono no era un adorno, sino un centro de gravedad al que convergieran voluntades, territorios y ejércitos. Y su primera gran prueba llegó pronto, frente a un enemigo formidable, Otakar II de Bohemia, el monarca que se creía dueño del sudeste del Sacro Imperio. Otakar había heredado, o arrebatado, tierras que pertenecían al extinto ducado de los Babenberg, Austria, Estiria, Carintia y Carniola. Era un reino que se extendía desde el corazón de Bohemia hasta los Alpes, una fuerza política y militar que eclipsaba a la mayoría de los príncipes germánicos. Para Rodolfo, esos dominios no eran trofeos de prestigio, eran la base sobre la cual podía fundar algo duradero, un verdadero poder imperial. Cuando el rey bohemio se negó a reconocer su autoridad, Rodolfo no vaciló. Lo declaró bajo proscripción imperial, una sentencia que lo convertía, en la práctica, en un enemigo del imperio. Y convocó a los señores feudales a las armas. En el año 1276, tras meses de presión diplomática y escaramuzas, se firmó un tratado. Otakar aceptaba renunciar a las provincias ocupadas y reconocer la soberanía real. Pero en su interior, el orgullo herido ardía con sed de revancha. 2 años después, el conflicto estalló con toda su furia. En agosto de 1278, el campo de Marchfeld, una llanura abierta junto al Danubio, se convirtió en el escenario del destino.
Allí, las fuerzas de Rodolfo, reforzadas por aliados húngaros y nobles alemanes, se enfrentaron al ejército bohemio. Fue una jornada infernal. El polvo cubría el sol, los estandartes se rasgaban con el viento y el sonido de las lanzas quebradas dominaba el aire. Cuando la carga final atravesó las filas enemigas, el cuerpo de Otakar cayó entre el barro y la sangre. Con él se extinguía la amenaza más peligrosa al nuevo rey y nacía algo más grande, el dominio de los Habsburgos sobre Austria. Rodolfo entró en Viena con la corona manchada de polvo y sudor. Aquel gesto tenía un peso simbólico. El antiguo señor austriaco había sido desplazado y el conde convertido en emperador tomaba posesión de su herencia. Pero el monarca sabía que el poder no se consolidaba con victorias momentáneas. Durante los años siguientes, reforzó su control sobre Austria y Estiria, estableció a sus hijos como duques y comenzó a tejer la red familiar que sostendría a la dinastía durante generaciones. Algunos cronistas posteriores debatieron si la guerra pudo haberse evitado. Tal vez, si Otakar hubiese cedido antes, el conflicto no habría alcanzado semejante violencia. Pero lo cierto es que Rodolfo entendió el tiempo que le tocaba vivir, el del interregno, del caos político, de la ambición sin dueño. En ese vacío, actuó con la precisión de quien sabe que cada golpe puede definir siglos. Y así, de una guerra que comenzó como una disputa feudal, surgió el cimiento de un imperio. La corona, antes una promesa frágil, se convirtió en realidad tangible. El precio fue alto, pero a partir de Marchfeld, el nombre de los Habsburgos ya no fue el de una casa más entre muchas, sino el de una potencia destinada a dominar Europa. El precio del poder. La dinastía toma forma. La batalla del Marchfeld había sellado el destino de dos hombres. Uno caía en la tierra, el otro ascendía hacia la historia. Pero para Rodolfo de Habsburgo, la victoria no era el final, era apenas el principio. Con Austria bajo su control, debía convertir la conquista en estructura, el triunfo en permanencia. Lo efímero del poder se volvía tangible. Sabía que lo ganado con sangre solo sobrevive si se transforma en sistema. El nuevo emperador no buscó gloria ni aplausos, buscó raíces. Nombró a sus hijos como duques de Austria y Estiria, asegurando que el territorio quedara en manos familiares. En ese gesto, casi administrativo, se escondía una visión monumental: transformar un botín de guerra en una herencia. Donde otros gobernaban para un reinado, él gobernaba para un linaje. Viena, aún marcada por el olor del hierro y el incienso, se convirtió en el eje de un proyecto silencioso pero implacable, uno que aspiraba a sobrevivir al tiempo. Rodolfo entendía que gobernar el Sacro Imperio era cabalgar sobre una fiera. Los príncipes alemanes desconfiaban del poder central, los obispos eran más señores que pastores, y los electores jugaban a la política como si fuera una partida eterna. Así que no impuso su autoridad con brutalidad, sino con precisión quirúrgica. No necesitaba ser amado, necesitaba ser necesario. Concedió privilegios, restituyó derechos antiguos, escuchó a los enemigos y los convirtió en aliados sin que notaran la trampa. Cada firma, cada perdón, cada silencio era un movimiento calculado. Pero bajo esa fachada de equilibrio, el ambiente era tenso. Muchos lo veían como un advenedizo que había usurpado la corona de los grandes linajes germánicos. Era, para ellos, un intruso con genealogía modesta. Rodolfo lo sabía y lo usó a su favor. Fingió humildad mientras tejía una red de poder económico y matrimonial. Sus alianzas no eran románticas, eran contratos de futuro. Casó a sus hijos con herederas de territorios estratégicos, atando las fronteras con lazos de sangre. Así, el apellido Habsburgo empezó a extenderse por Europa como una raíz subterránea, invisible pero imparable. El emperador comprendía algo que sus contemporáneos apenas intuían. El poder duradero no se impone, se cultiva. No se exhibe, se filtra. Su autoridad no dependía de ejércitos, sino de pactos invisibles, de juramentos susurrados en salas de piedra, de la idea de que la estabilidad solo era posible si llevaba su sello. Aún así, su ascenso tenía un precio. La corte comenzó a llenarse de silencios incómodos, de lealtades fingidas, de sonrisas que ocultaban veneno. Rodolfo, envejecido antes de tiempo, lo percibía. Su guerra ya no era contra enemigos externos, sino contra el tiempo y la descomposición del poder. Nada dura si no se hereda, llegó a decir en voz baja, mirando los retratos de sus hijos. Y en esa frase se resumía su obsesión. Su legado no fue una espada ni una fortaleza, fue una estructura. Institucionalizó la herencia, dio forma al concepto de casa real y estableció que la autoridad debía pasar como un patrimonio, no como un favor divino.
En su mente, el imperio no debía depender del azar, sino de una lógica. La continuidad debía ser el verdadero rostro del poder. Cuando la muerte comenzó a acecharlo, Rodolfo no temía por su alma, sino por la fragilidad de lo construido. Se preguntaba si sus herederos entenderían que el trono no se defiende solo con espadas, sino con memoria, con símbolos, con el peso de una idea compartida. En sus últimos años, caminaba por los pasillos del Palacio de Viena con la mirada fija, como si viera más allá del mármol, veía siglos. Así, el viejo emperador comprendió que su obra no sería recordada por su magnitud, sino por su duración. Que lo efímero de su carne sería reemplazado por la permanencia de su apellido, y que el hierro que forjó en el campo de batalla ahora se templaba en la fragua invisible de la política. Porque la guerra había dado forma al poder, pero la política lo haría eterna. El ocaso de Rodolfo. El final de Rodolfo no llegó con el estruendo de una batalla, sino con el silencio de la certeza cumplida. A finales de 1291, tras casi 2 décadas en el trono, el viejo emperador se retiró a su residencia en Speyer, junto al Rin. Sus manos temblaban al sostener los pergaminos, pero su mirada aún conservaba el fuego de aquel conde que, contra todo pronóstico, había doblegado a reyes y restaurado la autoridad imperial. Su entorno sabía que el tiempo se agotaba. Los cronistas lo describen como un hombre que hablaba poco, que observaba más de lo que ordenaba. Le gustaba escuchar los informes de sus mensajeros, las discusiones de sus consejeros, los cánticos en la catedral cercana. Todo parecía formar parte de un mismo tejido, el del imperio que había reconstruido con voluntad de hierro. Pero en el corazón del poder, las sombras comenzaban a moverse. Los príncipes electores debatían quién sería el próximo emperador, y no todos deseaban ver a un Habsburgo continuar en el trono. Rodolfo había intentado asegurar la sucesión de su hijo Alberto, pero encontró resistencia. Los señores temían una dinastía demasiado fuerte, una monarquía que eclipsara su autonomía. Era la vieja paradoja del Sacro Imperio, demasiado vasto para ser un reino, demasiado fragmentado para ser una unidad. Rodolfo lo entendió con resignación. Había devuelto el orden al caos, pero no podía controlar la ambición de los vivos. Una noche de invierno, mientras la nieve cubría los tejados de Speyer, pidió que le trajeran el mapa del imperio. Lo extendió sobre la mesa y con la punta del dedo recorrió las tierras que había unificado: Austria, Estiria, Suiza, Alsacia, territorios que ahora llevaban el sello de su casa. Esto, murmuró, según cuenta la leyenda, será la herencia de mis hijos. Poco después cayó enfermo. Los médicos le ofrecieron vino caliente con especias y plegarias, pero la muerte se acercaba con la misma serenidad que él había mostrado en vida. El 15 de julio de 1291, el emperador Rodolfo de Habsburgo exhaló su último aliento en el mismo silencio con el que había impuesto su autoridad. Los monjes lo velaron con armaduras y estandartes. Afuera, el Rin fluía oscuro, indiferente. Su entierro fue solemne pero sobrio. No hubo desfiles triunfales ni cortejos interminables. Solo un grupo de caballeros leales acompañó el féretro hacia la catedral de Speyer, donde reposaban otros emperadores. El pueblo, al verlo pasar, no gritó vítores, inclinó la cabeza, porque sabían que el hombre que partía no era solo un rey, sino el fundador de una era. Cuando las campanas repicaron, marcando el final de aquel reinado, comenzó otra historia. La de una familia que a partir de sus cenizas levantaría un imperio que dominaría Europa durante siglos. Los siglos por venir verían su nombre grabado en coronas, tratados y guerras. Los Habsburgo serían reyes, emperadores, mártires y estrategas. Pero todo empezó con él, un conde suizo que en medio del caos entendió que el poder más duradero no se impone, se construye. Y así, entre el rumor del Rin y las plegarias de los monjes, el hombre desapareció, pero el símbolo quedó. Rodolfo se fue, y nació la leyenda.